algo de la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Gloria al Señor. Yo le invito a ir al libro de Génesis, capítulo 37. Yo sé que muchos de los que estamos acá conocemos esta historia muy bonita, la historia de José, el antepenúltimo hijo de Jacob. Y yo sé que todos conocemos la historia. Pero ¿cuál es el tema hoy a tratar? Es caminando en el propósito de Dios. Caminando en el propósito de Dios. Y dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de colores, de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Vamos a estar sentados. Y todos sabemos que todo siervo del Señor, llamado por el Señor, camina bajo un propósito, bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creemos así? No hay alguien que esté acá que haya sido llamado por Dios que no camine bajo un propósito. Hay un propósito de Dios para nosotros, propósito que Dios quiere cumplir en nosotros y a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. O sea, somos hombres y mujeres que vivimos para que se cumpla el propósito del Señor en nosotros y a través de nosotros. Para eso hemos sido llamados nosotros al camino del Señor. Para eso, y pongo el ejemplo acá, Noé fue llamado con un propósito, y el propósito era la salvación de su familia, preservar a su familia. Para eso fue llamado Noé. El propósito de Dios se cumplió en Noé. El caso de José también fue llamado para preservar a su familia, para preservar la promesa de Dios hecha a Abraham. El Señor Jesús vino a cumplir un propósito, la voluntad del Padre, y era morir por nosotros. Era para salvación de la humanidad a todo aquel que cree en Él. Y ese es el propósito. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros hoy? ¿Cuál es el propósito encomendado a nosotros? Y el propósito que hay en nosotros es nuestra propia salvación a través de Jesús, y que muchos conozcan al Señor a través de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Esa es la esencia de la iglesia. Es el propósito. El propósito nuestro acá es la salvación nuestra, pero también que muchos sean salvos a causa del propósito de Dios en nosotros. Y esa es la encomienda, esa es la gran comisión, ¿verdad, pastor? Esa es la encomienda que nos ha dejado, ese es el propósito. Pero para eso hay una escogencia. Fíjese que en el caso de José tenía 11 hermanos. Cualquiera de ellos podía ser elegido por Dios. Y uno se pregunta por qué eligió a José. Podía elegir a Judá, a Rubén, a Leví, a cualquiera de ellos. Pero eso está en la potestad de Dios.
está en la potestad de Dios. Eso depende de Dios, eso es de Dios. La Biblia dice que no es del que corre ni del que busca, sino de quien Dios tiene ¿qué? Misericordia. Y esto quiere decir que no importa el contexto donde vivas, la familia que seas, si es un estrato alto, es un estrato bajo, un estrato medio, no importa si tienes preparación o no tienes preparación. Si Dios le plació escogerte, es porque está en su sola potestad escogerte para cumplir un propósito. Eso depende de Dios. Eso viene del Señor. Eso viene del Señor. No importa el contexto donde vivas, si la familia es de estrato bajo, si eres pobre, si eres de estrato alto, no tiene que ver nada con eso. No tiene que ver nada con eso. No importa ese contexto, no importa el oficio que desarrolles, lo que estés haciendo, lo que estemos haciendo, no importa nada de eso. No importa tu color, no importa si eres más bueno que otro, no. Solo la gracia y la misericordia de Dios te escogió para cumplir un propósito. Y eso es maravilloso de Dios. Generalmente en la palabra de Dios, lo que Dios escogió nunca llenaban los requisitos. Dile que está a tu lado, nunca llenaban los requisitos. Nunca eran aprobados por los hombres, pero para Dios eran aprobados. Eran rechazados por los hombres, pero Dios los levantaba. Y eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo maravilloso del Señor. El Señor, si es posible, moverá muchas cosas encaminadas a tu alrededor para que se cumpla el propósito en ti y a través de ti. Y es aquí donde hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, que usted dice, ¿por qué me tocó esto a mí? Y quizás tienes tiempo que estás clamando a Dios y dice, ¿por qué las cosas no cambian? Tiene que trabajar contigo, tiene que trabajar, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y por eso a veces el Señor pone cosas a nuestro alrededor que a veces no nos gustan, que a veces quisiéramos cambiarlas, pero que no las podemos cambiar, y Dios las mantiene allí porque está puliéndote, está preparándote para las cosas grandes que Dios va a poner sobre ti. Porque si fuera por nosotros quisiéramos cambiar tantas cosas, pero solo dependen del Señor. El propósito con Noé fue un propósito específico. ¿Cuántas personas se salvaron con Noé? 8 personas. Para eso trabajó. Ese era el propósito de Dios en Noé, la salvación de su familia. 8 personas nada más. 8 personas. Pero nosotros estamos en estos tiempos, en los tiempos de la gracia. ¿Cuántos lo creen así? Los tiempos de la gracia, tiempos maravillosos en el Señor. Y muchos serán salvos a través de lo que hagamos nosotros en el cumplimiento del propósito del Señor. Y este nombre sí que queda bien para esta congregación, la Gran Comisión. Ese es el propósito: salvar almas, llevar almas a los pies del Señor Jesucristo. Y yo sé que esta iglesia, esta congregación lo está haciendo con lujos de detalle. ¿Cuántos lo creen así? Den un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Entonces el Señor escoge a José. Y fíjense que lo que leímos, José era un joven de 17 años. Y el Señor empieza a hablarle a José. Empieza a hablarle, a mostrarle sueños, porque hay un propósito con él. Pero la vida de José en casa de Jacob era una vida relajada, cómoda, era el consentido de su padre. José era apreciado por su padre porque lo tuvo en la vejez. Y la túnica de colores la fabricó para José. Era el preferido, todo lo tenía, era consentido por su padre. Pero de esa forma no se podía desarrollar el propósito de Dios en la vida de José. ¿Qué hizo Dios?
Dios empezó a mover los cimientos, a mover la comodidad de José en su casa, como lo está haciendo con muchos de los que están acá en esta mañana. Dios empieza a inquietar, a mover cosas. Porque no te puedes quedar en la comodidad, no nos podemos quedar en la comodidad, porque en la comodidad, dile que está a tu lado, nada se hace. En la comodidad nada se hace. Y Dios quería cambiar la comodidad que tenía José. Y fíjense que Dios lo empezó a usar en sueños. Y cuando lo empezó Dios a usar en sueños, los hermanos se fueron en contra de él. La envidia, se enojaron con él porque Dios lo estaba usando. Así que no te extrañes cuando alguien se enoje contigo cuando Dios te usa. Eso provoca envidia en otros, provoca ira en otros. Y los hermanos de José empezaron a enojarse con su hermano, al punto que desearon matarlo. Pero Dios los saca de la casa de su padre. Y aquí viene lo que llamamos el proceso. Dios nos llama, Dios te llama a ti, Dios me llamó a mí. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó a mí, no tenía posibilidades absolutamente de nada. Una familia, estrato cero se puede decir, sin posibilidades. Venimos del monte, de veredas a vivir acá, y eso es difícil cuando nos mudamos de una vereda a vivir en la ciudad. Duro para nosotros, sin posibilidades. Pero yo recuerdo que había un llamado de Dios, llamado del Señor. Quizá yo no lo comprendía, quizás no lo tenía tan presente, pero había un llamado de Dios. Yo le puedo decir hoy que cuando caminamos, cuando obedecemos la palabra y caminamos en el propósito de Dios, Dios te saca de lo peor y pone en lo alto. ¿Cuántos lo creen así? Dios te levanta. Dios te levanta. Porque eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor con sus hijos. Entonces viene la escogencia de José. Y mire lo que sucede con José. Nosotros no somos escogidos porque seamos más buenos. Dile que está a tu lado, no porque seas bueno. No porque tú tengas mérito para eso, no porque yo tenga méritos. No somos escogidos por eso. José no hacía méritos delante de Dios. No porque estemos más preparados que otros. A veces creemos que Dios escoge a los preparados. No, Dios escoge a los que no están preparados para prepararlos. Amén. Para levantarlos. Dios escoge a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos lo creen así? Y eso es maravilloso, ¿no? Somos escogidos por su gracia y por su misericordia. Su gracia y su misericordia. Dios muchas veces escoge a los menospreciados, a lo vil, para llevarlos a las alturas en su poder y su gloria. Lo que no califica para los hombres, dile que está a tu lado, califica para Dios. Califica para Dios. Pongo un ejemplo de eso cuando llega Samuel a escoger al rey de Israel y ve a los hermanos de David, hombres altos, de buena estatura, de buen parecer, y Samuel en su humanidad dice, apenas vio el primero, dice, este es el rey. Pero Dios le dijo, está equivocado, ese no es. Y escogió a aquel que estaba en el campo, no tenía posibilidades de estar, pero Dios lo llamó del campo para que se sentara en el trono de Israel. Amén. Eso es maravilloso. Tenemos un Dios de amor y de misericordia. José era el más débil de todos los hermanos, era José. Por eso no salía con sus hermanos a pastorear ovejas, sino que se quedaba en la casa de Jacob. Porque era el débil, era el más frágil. Y a ese llamó Dios. Ese calificaba para Dios.
Pero dile que está a tu lado, siempre hay un propósito, hay un proceso para los hijos de Dios. Y aquí es donde a muchos de nosotros no nos gusta. Aquí es donde muchos de nosotros no queremos estar. Queremos la bendición, queremos gloria, pero no queremos pasar por los procesos. Y el proceso te forma. El proceso te va a formar. El proceso va a sacar lo mejor de ti. José hasta ese momento era el consentido, pero Dios dijo, no, así no me sirves. Yo tengo un propósito contigo, pero así no me sirves. Tengo que llevarte al proceso para sacar lo mejor de ti. Y no podemos cumplir el propósito de Dios si primero no somos procesados por Él. Si primero no hay proceso, no hay cumplimiento de propósito. Lo primero es el proceso del Señor. Y mire lo que vemos en esta historia. Una de las historias más hermosas en la palabra de Dios, después del Señor Jesucristo, es la historia de José. Amén. Dice la palabra, el 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían, ¿qué? Hablarle pacíficamente.